posible que el nombre en sí no te diga nada. No voy a hablar de ninguna función de Access ni tampoco de ninguna función de VBA que se denomine así. Lo que quiero mostrar hoy es un sistema para registrar los cambios en los datos de nuestra aplicación, de forma que podamos saber quién ha realizado ciertos cambios en datos sensibles, como por ejemplo cambios de precios, de autorizaciones, etc. El sistema que hemos desarrollado se compone de una función y algunos requisitos previos para el campo que queremos controlar. Si utilizamos una base de datos SQL, podríamos escribir una función directamente en ella que registrará todos los clics que se realizan. Podemos hacerlo, sí, pero necesitaremos disponer de suficiente espacio en los servidores porque dependiendo de la cantidad de usuarios se puede incrementar drásticamente el tamaño de la base de datos. Vamos a ver un método bastante menos agresivo, orientado solo a aquellos datos que consideramos sensibles y de los que es preciso conocer el autor de los mismos. Nuestro sistema consta de una tabla que le hemos denominado Audit, de un formulario que le hemos denominado Reg Auditoría y de un módulo que contiene la función de auditoría. El sistema empieza con la toma de datos inicial, en este caso en el precio. Tanto en el evento al recibir el enfoque como al perder el enfoque, vamos a incorporar nuestro sistema de auditoría. Cuando recibimos el enfoque, guardamos en una variable TemVars el valor del campo que queremos controlar. Cuando lo perdemos, lo que hacemos es comprobar si ese valor que había es distinto al valor que hay ahora, es porque ha cambiado, con lo cual vamos a grabarlo. En primer lugar, establecemos una explicación extendida. Aquí decimos que el precio ha pasado del valor inicial al valor final y llamo a la función pasándole una serie de argumentos que vamos a verlos en la propia función. Le vamos a pasar un ID del campo que nosotros vamos a cambiar, en este caso sería el precio, para que si queremos ir a ese registro por la razón que sea, pues lo tengamos fácil. Esto no es imprescindible, pero lo puedes hacer. Después le vamos a pasar el campo que ha cambiado, por si necesitamos realizar alguna acción, tampoco es necesario. Luego le voy a pasar el formulario donde se ha producido el cambio del dato. Esto es más bien a nivel informativo nuestro, no creo que tenga mucho valor para los usuarios, con lo cual también es opcional. Después un texto con información del cambio, texto reducido, de fácil lectura. Y, de forma opcional, un texto ampliado con todos los detalles del cambio. Además de utilizar la función para registrar cambios en los datos, también podemos utilizarla para comprobar si alguien ha accedido a cierta información o no, a través de la apertura de un formulario. En este caso, he utilizado los dos sistemas. En el evento, al abrir el formulario, pues registro con la función quién lo ha abierto. La función lo único que hace es grabar en una tabla los datos que le hemos pasado en cada ocasión, nada más. En el ejemplo he creado un código que no es necesario, pero nos puede dar valor a la información. Simplemente contiene la hora y la fecha y delante un carácter y detrás otro libre para que utilicemos como queramos. Podemos aquí utilizarlo como codificación para indicar cosas. Luego lo único que hace la función es grabar los datos que le he pasado más la fecha y la hora en nuestra tabla. Si abro un formulario y cambio un precio, me ha quedado registrado en auditoría y lo muestro a través de un formulario pues similar a este. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.